En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez por aquí, dando la tabarra, o bueno, mejor dicho, intentando hacer de este día un día más entretenido, con cosas interesantes, con cosas que, bueno, pues nos van a ayudar a comprender mucho más lo que ocurre a nuestro alrededor. Aquí tenemos prohibido hablar de fútbol siempre y cuando sea una cuestión que afecta al Real Madrid, porque somos todos muy democráticos, y de política mucho menos, salvo que el gobierno nos pueda afectar también alguna cuestión, no se puede hablar de nada de esto. Pero sin embargo, hablar de cosas que afectan a personas con discapacidad, todos estamos de acuerdo a que debemos de hablar y mucho sobre ello. Y es que hoy vamos a hablar de lo que son los ensayos, pero en concreto en la parte que afecta a las personas con esclerosis múltiple. Y es que la esclerosis múltiple es una enfermedad, pues como todos saben, cambia radicalmente la vida, afecta al sistema nervioso central y altera la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Provoca cansancio, pérdida de equilibrio, visión borrosa o problemas de movilidad, entre otras muchas cuestiones que ahora nos contarán personas afectadas, por supuesto. Pero frente a la incertidumbre que genera, hay algo que nunca falta y es la esperanza. Y esa esperanza se llama investigación, se llama ensayo clínico. Detrás de cada nuevo medicamento hay años de trabajo, cientos de investigadores y sobre todo personas que deciden participar para que la ciencia avance. Los ensayos clínicos son el puente entre el laboratorio y la vida real. Gracias a ellos, lo que empieza como una idea científica puede convertirse en un tratamiento que cambie destinos y vidas. Pero, ¿qué es exactamente un ensayo clínico? Es la forma que tiene la ciencia de comprobar si un tratamiento es seguro y eficaz, pero primero se estudia en el laboratorio. Después se aprueba en personas, en distintas fases. Primero se mide la seguridad, luego la eficacia y finalmente se compara con los tratamientos ya existentes. Solo cuando todas las fases confirman resultados positivos, el medicamento puede aprobarse y llegar a los hospitales y al paciente final, que es la persona afectada. Un proceso largo que puede durar más de 10 años, pero que salva vidas, muchas vidas, y mejora el futuro de miles de personas. Diría casi de millones de personas, si ampliamos el espectro ya no solamente de la esclerosis. Pero en ese cambio, los protagonistas son los pacientes. Personas que con mucha valentía deciden participar. Saber que quizás no obtengan un beneficio inmediato, pero su gesto ayuda a todos los que vendrán después. Su compromiso, su confianza y su tiempo son el motor silencioso del progreso. Por eso, cada ensayo clínico está rodeado de normas éticas muy estrictas. Miren, la supervisión médica, la información detallada y la garantía de que la seguridad del participante está siempre por encima de todo es fundamental. Gracias a estos ensayos, hoy, la esclerosis múltiple ya no es la misma enfermedad que hace 30 años, porque disponemos de más de 20 tratamientos que reducen los brotes y frenan su avance. Y los estudios que están en marcha investigan terapias que buscan reparar la mielina, proteger las neuronas y personalizar los tratamientos para cada paciente. Miren, la medicina del futuro ya está en camino, una medicina de precisión, hecha a medida de cada persona. Hablamos hace unos programas de la medicina genómica, pues en esto está el futuro. España juega un papel muy importante en esta investigación. Nuestros hospitales participan en decenas de ensayos internacionales y nuestros especialistas están entre los más reconocidos a nivel mundial. Además, la relación cercana entre médicos y pacientes facilita la participación y el seguimiento de estos tratamientos. Aún así, necesitan sobre todo los investigadores más apoyo, más financiación, más colaboración y más difusión, pero no va a ir de esto el programa, va a ir de la parte lúdica, de la que tenemos que aprender, de la que tenemos que saber cómo van los ensayos para que no se nos quiten los miedos y si queremos participar, pues que lo hagamos porque es importante para todos. Porque muchas personas aún no saben que pueden formar parte de un ensayo clínico y contribuir a mejorar el futuro de la investigación. La ciencia también necesita transparencia, por eso
todos los ensayos que se hacen en nuestro país están registrados públicamente en el Registro Español de Ensayos Clínicos, gestionado por la Agencia Española de Medicamentos. Cualquiera puede consultarlos. Esa apertura fortalece, por supuesto, la confianza y permite que los avances sean compartidos por toda la sociedad. Cada ensayo clínico es mucho más que un experimento científico, es una historia humana, una historia de trabajo, de confianza, como decíamos al principio, de esperanza. Cuando escuches que se ha aprobado un nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple, recuerda esto. Recuerda que detrás hay pacientes valientes, médicos entregados y años de esfuerzo colectivo. Los ensayos clínicos son el camino que nos acerca a un futuro mejor, y en ese camino cada paso cuenta. Porque en la esclerosis múltiple, como en la vida, la esperanza también se ensaya. Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. En el programa anterior hablábamos de la importancia del pie en el desarrollo infantil y dejábamos algunas preguntas abiertas. ¿Qué tipo de calzado es el más adecuado para acompañar ese desarrollo natural? ¿Deberíamos poner zapatos a los bebés que aún no caminan? ¿Y cómo debe ser el calzado cuando empiezan a dar sus primeros pasos? No os preocupéis, hoy vamos a resolver todas esas dudas hablando del calzado respetuoso, también conocido como barefoot, que en inglés significa descalzo. Este tipo de calzado busca imitar la sensación de caminar sin zapatos, permitiendo que el pie se mueva libremente y siga cumpliendo sus funciones naturales. Las investigaciones coinciden en que el tipo de zapato influye directamente en la marcha y en el desarrollo del pie, así que elegir bien sí importa. En bebés que aún no caminan, la recomendación es clara: no necesitan zapato. El pie debe sentir, moverse y fortalecerse de forma natural, sin barreras. En los niños que acaban de empezar a caminar, lo ideal es un calzado tipo calcetín antideslizante, muy flexible y ligero. Y a partir de los 6 meses caminando, cuando la marcha ya es más estable, se recomienda un zapato con las siguientes características barefoot. Suela fina, con drop cero, es decir, que tenga la misma altura por delante y por detrás, que sea totalmente flexible, con la puntera ancha, que permita mover los dedos libremente, que tenga un buen sistema de ajuste, como por ejemplo un sistema de velcro, que no tenga contrafuerte rígido y que la plantilla sea extraíble y sin formas anatómicas. Eso sí, cada pie es único. Si hay sospecha de una alteración biomecánica, lo ideal es una valoración individual por un profesional antes de elegir el calzado. Y si nunca hemos usado este tipo de zapato, hay que hacer la transición de forma progresiva para evitar sobrecargar la musculatura o provocar lesiones. Y antes de despedirme, un mensaje para nuestras queridas abuelas y abuelos. No os preocupéis, sabemos que no queréis que vuestras nietas y nietos pasen frío, pero los virus no entran por los pies. Si el entorno lo permite, dejemos que los peques anden descalzos, porque un pie descalzo es un pie que siente, que aprende y que se fortalece, y un pie fuerte es el primer paso hacia un desarrollo motor feliz. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, o podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o en el teléfono 623 757 050. 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Pues muchísimas gracias, Paula. Gracias por tu consejo, que desde luego tomamos muy en cuenta. Y ahora continuamos y empezamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con este bloque tan importante como es el de los ensayos clínicos para trasladar a quienes más pueden estar interesados, que pueden ser personas afectadas o familiares de estas personas, que quieren saber un poco cuál va a ser el futuro, de esas incógnitas a veces que se presentan cuando uno adquiere una enfermedad, en este caso discapacitante,
y que de alguna manera, pues que quién mejor para explicarlo que expertos en ello. Hemos invitado a varias personas, hemos invitado a gente que sabe mucho de esto, sobre todo del ámbito de la investigación clínica, como es, por ejemplo, Juan Carlos Murciano, que es investigador principal, jefe de línea del Servicio de Medicina Interna y Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, mejor dicho, a este programa, para ilustrarnos, por supuesto, a la doctora Lucien Costa Fossard, que es neuróloga facultativa especialista del área del CESUR, de esclerosis múltiple del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias muy bien. por venir. Y por supuesto también a dos pacientes que tenemos al otro lado del teléfono y al presidente de la Asociación Madrileña de Esclerosis Múltiple, Manuel Rancés. ¿Qué tal, Manuel? Hola, ¿qué tal? Además de compañeros de fatigas. Efectivamente, ya es muchos años. Y además también persona que ha estado en varios ensayos clínicos. Bastantes. He tenido, yo creo que esa suerte, porque es una manera de aportar también. Bueno, ahora nos cuentas, para poder trasladar desde tu perspectiva un poco aquello que por lo que has pasado y el resultado que has tenido, ¿no? Que, según me has contado en alguna ocasión, ha ido muy bien, ¿no? Estupendamente. Juan Carlos, Sí. ¿podemos decir que a través de los ensayos clínicos hemos mejorado la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple? Yo creo que sí. Vamos, ahora Lucien nos comentará también, porque tiene una visión un poquito más específica de cada uno de los pacientes. Pero lo que es importante es decir que realmente los ensayos clínicos son una alternativa, o quizá en muchos casos la única alternativa que puedan tener determinados pacientes con determinadas enfermedades. Entonces no hay que tener miedo para participar en un ensayo clínico. No hay que pensar que la gente es un conejillo de Indias, sino que realmente se le está ofreciendo una alternativa que inicialmente no es viable con los tratamientos convencionales. Hablaba hace un rato, bueno, en el anterior programa hablábamos de la medicina genómica, y no sé si desde vuestro laboratorio o desde vuestra perspectiva como investigadores ya estáis aplicando esa técnica de cara a perfeccionar estos medicamentos en los que estáis trabajando a futuro. Yo realmente en nuestro laboratorio no hacemos ese tipo de investigación, nos dedicamos más a otra investigación, como por ejemplo el diseño de nuevos sistemas de direccionamiento de fármacos. Pero realmente lo que sí que estamos tratando de hacer desde el IRICIS es una información sobre lo que son los ensayos clínicos para presentárselo a la gente, porque su primera percepción es eso, simplemente que son conejillos de Indias que muchas veces no quieren participar o que creen que no deberían participar porque se está experimentando con ellos. Y realmente muchas veces es la necesidad de estar desarrollando ese nuevo medicamento que realmente les va a servir para mejorar su vida. Claro, pretendemos hablar de todo, ¿no? Y para hablar de todo y llegar a la conclusión final, nos gustaría hablar incluso de cómo comienza una línea de investigación. ¿Qué número de investigadores tiene que tener? Si hay un investigador jefe, si hay alguien que dirige todo esto, y cuál es el momento en el que dice uno, bueno, yo creo que ahora podemos empezar a hacer pruebas en humanos. Vale, eso lleva asociado mucho dinero y muchos años. Primero se comienza con una idea que tienen una serie de investigadores y que la ponen en marcha. El diseño de un nuevo medicamento, por ejemplo, ¿no? Se busca una nueva estructura molecular, conociendo muy bien lo que es la fisiopatología de la enfermedad, y se busca la posibilidad de que tenga un efecto. Claro, primero se testa a nivel bioquímico, después sobre cultivos celulares, luego se puede testar directamente sobre modelos animales para verificar que realmente va a ser algo seguro para aplicar al humano, y posteriormente ya se llegaría a las distintas fases de un ensayo clínico. En cada una de esas fases hay bastante dinero que se tiene que invertir, mucho personal involucrado, incluso varios grupos de investigación, y luego para llegar ya a una fase de ensayo clínico se necesita la ayuda de la empresa farmacéutica porque es la que va a poder aportar una gran cantidad de dinero para llevarlo a cabo, porque no olvidemos que todos estos ensayos que se van a hacer, los ensayos clínicos, van a requerir muchos pacientes en distintas localizaciones, con la producción de esa molécula que se ha investigado en cantidades suficientes para albergar las dosis necesarias, etcétera, etcétera.
Para llegar a ese inicio de investigación, no sé, aplicando un poco la lógica, es bueno saber cuál es el factor desencadenante, ¿no? Ujú. Cuando no se sabe cuál es el factor desencadenante que propicia esa enfermedad, hay que investigar también, pero ¿vamos un poco más a ciegas o cómo redirigimos la investigación para hacer diana cuanto antes en ese factor desencadenante? Hay muchos grupos involucrados en la investigación. Las ideas que realmente llegan al corazón de lo que se busca, el desarrollo que se busca, son las que al final salen victoriosas, ¿no? O por lo menos en la primera fase. Entonces, generalmente cuando se desarrolla una investigación se hace con un conocimiento básico. Primero, conociendo muy bien cómo es la fisiopatología de la enfermedad, cómo pueden reaccionar las personas, y luego desarrollando la dosis necesaria. Entonces, Pero no sabemos cuál es el factor desencadenante de la esclerosis a día de hoy, ¿o sí? bueno, yo creo que Luciel seguro que será capaz de decírnoslo, pero bueno, a priori es una reacción autoinmune frente a una serie de células, ¿no? Y que realmente la inflamación asociada a eso es la que está produciendo la alteración nerviosa en los pacientes. Se seleccionan pacientes, vale cualquier persona en un ensayo clínico. ¿Qué pruebas previas se tienen que hacer para definir si vale o no vale para un ensayo de estas características? Por ejemplo, en la esclerosis múltiple hay muchas fases de la enfermedad, ¿no? Entonces, primero, cuando un paciente va a entrar en un ensayo clínico, tiene que cumplir una serie de características. No solo una serie de características, sino también estar adaptado al tratamiento que se le va a aplicar. Por lo tanto, a veces también requiere una preparación previa, en estos casos, por ejemplo, con la administración de vacunas, y para evitar que posteriormente puedan tener alguna recaída, ¿no? Y realmente, pues, no todo el mundo vale. Aunque a alguien le guste entrar en un ensayo clínico porque crea que se le está ofreciendo una oportunidad, no siempre puede participar en ese ensayo clínico porque dichas características a lo mejor no las cumple en su caso específico. ¿Algún caso del que no pueda? Puede haber casos, sí. Claro, ¿Alguno concreto, por ejemplo, con una patología X añadida o algo? Como... No, incluso dentro de la misma esclerosis múltiple, depende de si el tratamiento va a ser adecuado para esa persona en la situación clínica que tenga, porque cada uno puede tener enfermedades o puede haber sido afectado por alguna enfermedad que lo inhabilite también. Además para de participar. La esclerosis, ¿no? Claro. Es decir, que nadie piensa que tiene una esclerosis y ya está exento de tener otro tipo de patologías. Claro. Como que ya te has sacado la lotería y estás vacunado de todo. Pues no, todavía te puede venir algo más peor. O sea que, ¿cuánto tiempo dura un ensayo clínico típico? Bueno, hay distintos ensayos, pero en este caso, por ejemplo, del que hablaremos, aproximadamente entre 3 y 5 años, creo recordar. 3 y 5 años. ¿Y cuántas personas pueden participar? En esta fase estaríamos en fase 3. Las distintas fases son: fase 1 simplemente para demostrar que realmente no existe un efecto secundario importante, y normalmente se testa en voluntarios sanos, con un número muy limitado de personas. Una fase 2 sería ya cuando se empieza a testar el medicamento y tiene que demostrar que tiene efectividad, o sea que ya se empieza a testar en pacientes con la enfermedad. Ahí estaríamos hablando de aproximadamente unos 300, 400 pacientes. Y cuando ya ha demostrado que tiene una efectividad que vale para esa enfermedad, entonces ya comienza una fase 3 donde ya realmente se hace un ensayo clínico a gran escala con distintos hospitales en distintas localizaciones, no solo del mismo país, sino de varios países, y ya se demuestra que realmente puede ser efectivo frente a un placebo o frente al tratamiento convencional existente. En el caso de la esclerosis múltiple que estamos hablando hoy, realmente se testa frente al tratamiento convencional, porque no se puede dejar al paciente sin un tratamiento, ¿vale? Hablando de placebos, que es una fórmula mágica que a la gente psicológicamente parece que le funciona y resulta que no es nada. Hay veces que se hacen placebos con todos los participantes de ese ensayo clínico. No. Realmente en este ensayo, por ejemplo, se facilita la participación dentro del grupo experimental, o sea, el fármaco que se está testando.
creo que en este ensayo era de un ratio de 2:1, o sea, 2 pacientes que van a ser tratados con el brazo experimental y un grupo de pacientes que será tratado con el grupo placebo. Pero, insisto, el grupo placebo en este ensayo clínico no va a ser dejarlo sin tratamiento, sino con un tratamiento convencional, el que se está aplicando rutinariamente a estos pacientes. Hablemos de medidas de seguridad, que yo creo que es lo que más interesa, sobre todo a alguien que pueda estar pensando en dar el paso a participar o no. Entonces, para que nos entienda todo el mundo y nosotros los primeros, los que estamos aquí preguntando, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se aplican paso a paso para definir que no va a haber problemas? O si los hay, ¿qué hacemos cuando existan? La primera vía, en esa primera fase 1, son voluntarios sanos. Ahí simplemente se está testando si realmente la molécula que les está aplicando genera algún efecto secundario mínimo, aunque sea, ¿no? Y se sanos evalúa. Sin esclerosis. Sí, Sin voluntarios sanos. Normalmente son voluntarios sanos que además en una primera fase en muchos casos se les suele pagar. Con lo cual es simplemente pues testar si tienen vómitos, y mareos y dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Si se ve que tienen unos efectos secundarios que no son adecuados, entonces se deja de testar ese nuevo tratamiento. En una segunda fase lo que tenemos ya es comprobar si realmente tiene un efecto real el fármaco que se está desarrollando para tratar la enfermedad. Entonces, se siguen viendo esos efectos secundarios si se están produciendo. Si esos efectos secundarios empiezan a ser bastante tediosos, entonces se descarta el procedimiento. Pero si se demuestra que siguen los pacientes sin un efecto secundario importante y además está funcionando el medicamento, entonces sigue adelante la fase. En una tercera fase, lo que se está haciendo ya es probarlo frente al tratamiento convencional. Y es entonces cuando todavía se siguen viendo si existen efectos secundarios ya a más largo plazo y realmente tiene un efecto claro sobre la enfermedad o un tipo de la enfermedad, ¿no? Y ahí en ese momento, cuando ya hemos llegado a unos 2.000, 3.000 pacientes demostrando que tiene su efecto, ya se empieza a comercializar, ya se empieza a vender, ya se ofrece como un tratamiento convencional. Lo que pasa es que seguimos todavía en lo que se llama fase 4 del ensayo, ¿no? Se sigue viendo cómo esos fármacos que están siendo aplicados a las personas, a los enfermos, puedan generar efectos secundarios a largo plazo. Ya es ahí donde se estudia. Y se puede variar un poco el tipo de dosificación que se puede dar a los pacientes o incluso la aplicación que se le tiene que dar. Doctora Lucien, es su turno. Quería preguntarle algo que he preguntado antes a Murciano, mejor dicho, perdón. Murciano, que es en referencia a si hemos avanzado en cuanto a la mejora de la calidad de vida de estos pacientes a través de estos ensayos clínicos y la medicina que se ha derivado de ellos, claro. Muy en concreto en esclerosis múltiple, en los últimos 30 años, hemos sufrido una verdadera revolución. Hemos pasado de no tener fármacos a tener 15, 14 fármacos aprobados hoy por hoy y un aluvión de fármacos que van a llegar, pero no solo eso. O sea, hemos pasado de tener al principio fármacos con eficacia moderada a tener fármacos que prácticamente son capaces de anular la inflamación, la actividad inflamatoria, lo que nos ha dado pie a conocer otra faceta de esta enfermedad, como puede ser la progresión de la discapacidad, que puede estar enmascarada al principio por los brotes, pero que realmente está presente desde etapas muy iniciales, con una fisiopatogenia completamente diferente a la fisiopatogenia de la inflamación aguda y que por lo tanto incluya fármacos o necesita fármacos con un mecanismo de acción también muy diferente a los fármacos que hemos utilizado hasta ahora. De hecho, al principio le preguntaste si no sabemos la causa. Claro. No sabemos la causa concreta, pero sí sabemos que es una enfermedad multicausal.
Sabemos que una serie de factores, como puede ser el Epstein-Barr, el tabaco, la obesidad durante la adolescencia, una serie de otros agentes infecciosos, una alimentación rica en procesados, o sea, muchos aspectos ambientales van a incidir directamente sobre un sistema inmune que está genéticamente predispuesto, van a alterar ese sistema inmune y su respuesta, y van a producir que esa respuesta sea patológica, o sea, que realmente ataque lo que no tiene que atacar, como puede ser la mielina de las neuronas. Pero si antes pensábamos que la esclerosis múltiple era un problema solo de mielina, eso se ha caído por tierra ya y sabemos que no es así. Hay un ataque directo a la mielina, pero también hay degeneración de las neuronas y hay una implicación de muchos tipos celulares inmunológicos, algunos que están en la sangre, pero muchos que están dentro del sistema nervioso central, y por lo tanto, precisamente por eso, es una enfermedad profundamente compleja, muy heterogénea y muy diferente entre pacientes. Pero en el mismo paciente es muy diferente en cada etapa de la vida. Por lo tanto, la investigación a través de ensayos clínicos y la colaboración de la investigación básica y la investigación clínica fue fundamental y seguirá siendo para que no solo mejoremos la calidad de vida, que era algo que hacíamos al principio, sino que para de verdad transformemos las expectativas de vida de nuestros pacientes. Doctora, para intentar comprender el motivo desencadenante, entiendo que hay estudios científicos, ¿no?, que concluyen que esos problemas multifactoriales llevan a que el tabaco no es bueno, a que hay ultraprocesados que tampoco lo son, etcétera, etcétera, los que ha nombrado usted. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Es decir, hay millones de personas que son investigadas en otro estudio, más el ensayo clínico que va por otra vía, ¿no?, para determinar que eso es así. De hecho, hay un trabajo muy famoso que salió a la luz hace un par de años, 3 años, no me acuerdo. Es el trabajo del grupo del Dr. Askerio, donde se estudió en Estados Unidos a todos los jóvenes que pasan por el servicio militar, con lo cual se estudió a 10 millones de personas durante muchos años con analíticas periódicas, y donde encontraron más o menos unos 1.000 pacientes de esclerosis múltiple que habían convertido, o sea, que habían sido diagnosticados posteriormente a lo largo de los años, y encontraron, por ejemplo, que el factor de riesgo más significativo en esa población, de hecho, que aumenta hasta 32 veces el hecho de padecer una esclerosis múltiple, era el virus del Epstein-Barr. Estoy segura de que todos recordáis el revuelo que hubo con ese artículo. Uh-huh. No por la novedad, porque desde que estudio medicina se sabe que el Epstein-Barr es un implicado potente en la esclerosis múltiple, sino por la cantidad de gente que se ha estudiado en ese estudio y por la significación tan alta que se ha dado al Epstein-Barr a la hora de ser uno de los posibles causantes de la esclerosis múltiple. El cuerpo humano es muy complejo, no hace falta estudiar medicina para saberlo, pero también si se estudia seguro que se saca esa conclusión. Y claro, la neurología a veces da sensación como que todavía está todo por desarrollar, que es una ciencia muy prematura, que sabemos algo, pero que no lo sabemos evidentemente todo, porque si no estaríamos seguramente muchos que tenemos esas patologías pues curados, ¿no?, como se suele decir. Pero ¿en qué punto estamos de avance en cuanto a lo que la neurología puede aplicar a mejorar la calidad de vida en cuanto a medicación y en cuanto a sanamiento o cura definitiva de algunas patologías? Posiblemente conozcamos más de la luna que del cerebro. Seguro. Pero es cierto que uno ya tiene una edad y ya ha vivido mucho de la investigación tan brutal que estamos ahora mismo conociendo en neurociencias, y yo creo que conocemos mucho más
el cerebro y su funcionamiento hoy que hace 10 años. Y ni que decir tiene que hace 20 años. ¿En qué punto estamos? Entiendo que tú me preguntas en restaurar función. Pues ensayos clínicos hay muchísimos ahora mismo con remielinizantes, por ejemplo, neuroprotectores, con fármacos, quiero decir, pero también con otras formas de hacer las cosas. Nosotros ahora mismo en el Ramón y Cajal participamos en un ensayo que es muy bonito, que es ensayo con células CAR-T, que son capaces de llevar el fármaco a donde tiene que estar, que es en el sistema nervioso central. Es un mecanismo muy bonito, pero muy complejo y donde tenemos puestas muchas esperanzas. Y luego yo creo que además de todo lo que estamos haciendo en el sentido de recuperar función, también se empieza a estudiar sobre la necesidad de escuchar al paciente, de escuchar lo que de verdad le preocupa y de investigar en fármacos sintomáticos también, porque muchas veces nos preocupamos muchísimo con la fisiopatogenia de la enfermedad y cómo esa enfermedad tiene que dejar de hacer daño, pero muchas veces la investigación en fármacos sintomáticos queda hacia atrás. Y los síntomas siguen siendo tratados con fármacos antiguos, con muchos problemas de tolerabilidad y de interacción con otros fármacos. Entonces, yo creo que ahora mismo estudiamos neuromodulación, neuroprotección y, desde luego, neuroreparación, que es lo que nos interesa a todos, ser capaces de reparar el daño hecho, que en el sistema nervioso central sabemos que es mucho más difícil de reparar que, por ejemplo, en la piel. Hay distintos tipos de esclerosis. La más conocida por su, digamos, celeridad y destrucción es la ELA, ¿no? O al menos así los medios de comunicación lo cuentan, porque a nivel científico lo desconocemos quienes somos alguien que no conoce esa ciencia, pero de alguna manera se desarrollan varias esclerosis, ¿no? ¿Por qué en cada persona puede afectar de una manera distinta a otra y se desarrollan distintas esclerosis dependiendo, no sé qué factor, si será multifactorial o será el que sea, ¿no? Lo primero que hay que separar es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, correcto, de la esclerosis múltiple. En medicina, esclerosis significa cicatriz. Entonces, claro, muchas cosas pueden llamar esclerosis. Pero la ELA y la esclerosis múltiple no tienen nada que ver en nada. Entre otras cosas, porque la ELA tiene un pronóstico fatal y de la esclerosis múltiple no te vas a morir. Me alegra que lo aclare. Eso es lo primero. Y luego, dentro de la esclerosis múltiple, hasta ahora hemos separado 3 tipos diferentes, un poco por facilitar la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos, precisamente. Está la forma en brotes, que posiblemente es la más frecuente, estamos hablando de un 85% de los pacientes. Sí. Luego está la forma que desde el principio es progresiva, a esa se le llama forma primariamente progresiva, y posiblemente sea la forma con menos opciones terapéuticas hasta ahora. Afortunadamente son muy poquitos los pacientes que empiezan con esa forma, un 10%. Y luego está una tercera forma, que es una forma secundariamente progresiva. ¿Qué quiere decir? Después de tener una temporada de brotes, empiezo a progresar. Para estas formas ha habido fármacos cuando hay todavía brotes o lesiones en resonancia magnética, pero no hay fármacos hoy por hoy para las formas secundariamente progresivas puras, sin brotes, sin lesiones en resonancia nuevas, con lo cual para eso se hacen ese tipo de ensayos clínicos que comentó mi compañero anteriormente. Desde su gran conocimiento que tiene en la esclerosis múltiple, y me agrada que haga esa aclaración porque hay mucha confusión, la gente mezcla todo y, en fin, todo es fatal y no es todo así, pues es bueno aclararlo. Pero desde su conocimiento de la enfermedad como profesional, si nos ponemos al otro lado del paciente a alguien que de repente tiene algún síntoma o que dice, no sé, tengo dolor de cabeza, ¿usted qué recomendaría a alguien que nos esté escuchando que pueda tener alguna sensación? Cuidado que tampoco esto sea una cosa que vayamos a volvernos ahora
en fin, exactamente, en este asunto, ¿no? Pero usted diría, bueno, pues si yo tuviera este síntoma, este otro, yo pediría una cita con el médico para ver qué es lo que ocurre. Para empezar, es importante recordar que eso es una enfermedad de gente joven. Habitualmente la esclerosis múltiple va a aparecer entre los 20 y los 40 años, aunque cada vez se ve más en niños y cada vez se ve más en gente mayor. Entonces, si yo tengo 20 años o 30 y de repente veo doble, y eso se permanece en el tiempo, durante un día, durante 2 días. De repente empiezo a ver mal o pierdo visión en un ojo. De repente se me duerme parte del cuerpo. De repente tengo menos fuerza en determinadas partes del cuerpo. De repente se me empieza a escapar el pis, por ejemplo, que es algo que vemos con cierta frecuencia muy mal diagnosticado desde el principio, ¿no? O sea, una persona joven que tiene un síntoma neurológico de este tipo, que son síntomas raros, debería consultar con un neurólogo. La esclerosis múltiple clásicamente no duele, no es una enfermedad de los huesos. Y hay muchos mitos en relación a esa enfermedad, como que no puedo tener hijos, que no puedo estudiar, que me voy a quedar discapacitado sí o sí. Todas esas cosas son mitos que ya no existen, que ya hemos derribado hace mucho tiempo. Sí que hay dolor, pero son dolores muy característicos. De repente una persona de 20 años tiene una neuralgia del trigémino. Eso no es habitual ni frecuente. El neurólogo lo tiene que ver. O yo qué sé, de repente una persona que se me escapa el pis. O sea, no es normal que una persona de 30 años no pueda controlar la orina. Con lo cual, ese tipo de cosas debe de hacer al médico de cabecera o a la misma persona pedir una consulta con el neurólogo. ¿Cualquier neurólogo sabe de esclerosis? Somos formados todos en esclerosis múltiple, pero es cierto que la neurología es muy amplia y sobre todo en los grandes hospitales hay equipos que nos dedicamos exclusivamente a cada una de las grandes enfermedades neurológicas. O sea, nuestro grupo es un centro de referencia nacional en enfermedades inflamatorias, autoinmunes, pero también tenemos un grupo que se dedica a los trastornos del movimiento, Parkinson, etcétera. Luego hay un grupo de Alzheimer, con lo cual sí, cualquier neurólogo sabe de esclerosis múltiple y está formado, pero lógicamente no está especializado en las últimas novedades y no lleva ensayos clínicos y no tiene tanto manejo como puede tener un equipo que se dedique exclusivamente a eso. ¿Podríamos relacionar o correlacionar la esclerosis con alguna disfunción cercana al Alzheimer, al Parkinson, alguna otra patología neurológica? Porque hay muchas cosas, por ejemplo, que se asemejan con una lesión medular. ¿Hay algo de relación, no es causa-efecto, ¿no?, pero parecido en cuanto a los tratamientos a lo mejor? De hecho, en la esclerosis múltiple hay afectación medular. Claro, por eso. Y los síntomas pueden ser idénticos a una lesión medular. De hecho, los síntomas de inicio pueden ser idénticos. Y además, una cosa que has dicho antes, el padecer esclerosis múltiple no te vacuna para padecer todo lo demás. Claro. Y hay una cosa muy importante, nuestros pacientes están envejeciendo, con lo cual pacientes de 75 años que tengo yo con múltiple, que tengo que hacer el diagnóstico diferencial si solo tienen un deterioro cognitivo en relación con su enfermedad o si además tienen un Alzheimer. Entonces, hay algunos pacientes que ya van juntando enfermedades neurológicas. Pero en general, nosotros conocemos la esclerosis múltiple como la medicina interna de la neurología, en el sentido de que puede dar prácticamente cualquier síntoma del sistema nervioso central. Claro. Entre ellos, la cognición, el deterioro cognitivo. Realmente los pacientes pueden tener afectada la capacidad de procesamiento de datos, la memoria, y eso suele pasar en etapas más avanzadas de la enfermedad, pero algunos pacientes tienen ese tipo de quejas desde fases muy iniciales. Entonces, es importante conocer todo el espectro de síntomas, que es enorme en esclerosis múltiple, porque a veces el paciente no se te presenta con un síntoma típico. Claro.
Imagínate un paciente que viene al hospital con una crisis convulsiva. Lo último que se piensa es que tiene una esclerosis múltiple, sin embargo, puede ser un síntoma. Claro. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en hacer un diagnóstico certero, dada la complejidad, ¿no? Afortunadamente en nuestro entorno las cosas han cambiado una barbaridad. Cuando yo empecé mi residencia hace 1000 años, pues había pacientes que llegaban a nosotros con 10 y 15 años de evolución de la enfermedad sin diagnóstico. Hoy día eso no es así. La mayoría de los pacientes llega al primer brote, como mucho 2-3 años de evolución. Pero hay que decir que estamos en un entorno privilegiado donde el acceso a la sanidad afortunadamente es el que es y por lo tanto eso no es lo habitual en la mayoría del mundo. No, es la seguridad, ¿no? De ser certero y no fallar en el diagnóstico, algo tan importante. Me va a permitir, doctora, que salude a 2 pacientes que además han sido participantes de ensayo clínico. Se llaman Patricia Lago y Dolores Castillo, a las que quiero saludar. Muy buenas, Patricia. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí, escuchando a la doctora y a Juan Carlos. Bueno, oye, tú has participado, ¿no?, en algún ensayo clínico, ¿verdad? Sigo participando. ¿Y qué tal? Estoy ahora mismo bien, muy ilusionada, contenta, genial. ¿Funciona el ensayo contigo? Es que la gente dice que de mi alrededor dice que me ven mejor, pero no sé. ¿Más guapa o cómo? Porque se trata de que tú te encuentres más mejor. Más guapa imposible. Eso seguro, no te conozco, pero vamos. Pero digo, no, internamente, fuera de bromas, imagino que tú notarás algo o no, o todo sigue igual. Sí que noto algunas cosas, pero tampoco sé si es debido al medicamento o que estoy en fisioterapia a tope. Ya. A 3 horas semanales. Pero no has notado algo todavía significativo. ¿Cuánto tiempo llevas en la investigación? 6 meses. ¿Y hasta cuándo te han dicho que tienes que continuar? 36 meses. Eso son año y medio, un poco más, ¿no? Más. 3 años, 3 años. 3 años. Perdón, sí. 3 años, sí. Y llevo medio, o sea que me queda por delante mucho camino. Estoy muy contenta. ¿En qué ensayo estás ahora mismo? ¿Dónde lo estás haciendo? En el Ramón y Cajal, para formas secundariamente progresivas. Y te tratan bien, ¿no? No digas lo contrario, que tenemos a la neuróloga aquí. ¿Te tratan bien? Sí. Eso lo doy por hecho, bien. Seguro que sí. Con entradones. Bueno, ahora quiero saludar a otra compañera que es Dolores Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, como siempre, esperándola a venir. Bueno, y esperando a venir. ¿Has sido también participante o eres participante de un ensayo clínico, no? Sí. ¿Desde sí, cuándo? Encantada estoy con oír a la doctora Costa, porque es que siempre me fascina, la verdad, y un saludo para Patricia, que nos vemos en los ensayos. ¿Sois compañeras de fatiga? Hola, Lola. Sí, hola. Oye, ¿y Patricia. estáis con el mismo tratamiento? Sí, estamos con el mismo tratamiento, la verdad. Y yo, la verdad, estoy muy agradecida de poder participar en ese tratamiento. Llevamos poco tiempo, porque como bien ha dicho Patricia, llevamos 6 meses o 7. Y yo he sido una de las personas que el menor altibajo que pudiera haber en la acera, simplemente pisar una piedrecita, ya me daba desequilibrio y era terminar en el suelo. Me he caído últimamente muchísimo al suelo por un desnivel, por una mala... el hecho de poder estar tiempo en la calle y estar sin poderme sujetar a algo, sí me caía por no tener nivel, o sea, como se suele decir, estar equilibrada, por la falta de equilibración que tenía.
Y estas he conseguido poder esquivar esa caída, cosa que antes era caerme continuamente. Efectivamente, el fármaco lo que está haciendo es que mejore algo función neurológicamente para que tú puedas reaccionar a lo mejor con más rapidez, ¿no? No es que estemos evitando la caída, sino que efectivamente... Lo he notado desde que estoy con el fármaco. Me imagino que tendrá algo que ver. Claro. No sé. ¿Te ha pasado más de una vez que reacciones de otra manera? Sí, me ha pasado varias veces el irme ya a moverme y notarlo, aunque vaya con bastón por la calle, que ya tuve que coger un bastón y poder andar con ello, porque era caerme, las muletas no me hago a las muletas, pero sin embargo un bastón sí me es más eficaz. Y sí he notado que me he tambaleado, que era motivo de caída y no me he caído. Pues habrán sido en lo que llevamos de por lo menos una vez al mes, y de lo que llevamos sí me ha pasado. Imagino que hemos tenido miedo a la hora de decidir, tomar decisiones y decir voy a entrar en ese ensayo clínico. ¿Tuviste miedo? ¿Te lo explicaron bien y ese miedo desapareció? Bueno, yo en mi caso llevo desde el 94, ya llevo años con la enfermedad. Nunca, jamás había tomado nada porque no había medicación para la enfermedad. Y sin embargo, lo que dice la doctora Costa es fundamental, porque cada uno es un mundo, es una persona y es un cuerpo distinto. Está claro. Y a cada uno afecta de manera distinta. Entonces, claro, los fármacos tienen que ser más precisos para poder funcionar a todos. A mí, desde luego, con el mismo que le están dando a Patricia, he notado, no me he vuelto a caer en este tiempo. O sea, pues bueno, para mí ha sido lo más. Es un avance, un avance significativo. Me vais a disculpar, quiero saludar, que ya lo he hecho antes, pero quiero hablar también con Manuel Rancés, que es el presidente de la Asociación Madrileña de Esclerosis Múltiple, y que además de ser presidente, ha sido también una persona que ha participado en un ensayo clínico, ¿no? Y nos contabas antes un poco tu experiencia, ¿no? Bueno, yo he participado en 2 ensayos clínicos. Uno estuve en fase 3 del ensayo de un medicamento que fue el Copaxone, y fue un medicamento que a mí me dio la vida. Y yo luego además seguí en la fase 4, seguí como control, ¿no? de posibles efectos secundarios, etcétera. Y no me acuerdo si fueron como 3 años más, no a lo mejor fueron más, no calculo, pero vamos, 3 años seguro seguí haciéndome análisis, o sea, seguí siempre hipercontrolado. Con ese tratamiento. Con ese tratamiento yo seguí con el tratamiento y seguí siendo pues como si fuera no sé si es la palabra adecuada, pero como un grupo de control, pues para ver qué posibles evolución, bueno, pues podía haber, o si había algún parámetro que se desnivelaba o lo que fuera. ¿Has nombrado fase 3, fase 4? Yo estuve en la fase 3, que es como ya cuando se empieza a hacer, bueno, como han contado antes, que es como cuando ya se empieza a hacer de forma como a más número de usuarios, de personas, y estuve durante la fase 3 y luego yo seguí como grupo de control al menos 3 años más. Yo creo que estuve como un año y medio en esa fase 3, no te puedo decir exactamente, pero vamos, más o menos así, y luego yo permanecí por lo menos 3 años, que cada 6 meses me hacían análisis, me hacían una nueva exploración para ver si había habido algún, supongo que para controlar tanto mejoras como posibles efectos secundarios que a lo mejor pues no habían dado la cara antes. Imagino que ese medicamento ya está en el mercado. Sí, ahora ya está, digamos, o sea, ha cambiado. Estamos hablando que yo creo que empecé como en el año 2005, puede ser, o sea, hace 20 años. Wow. Y estuve
como 10, 11 años con el medicamento. ¿Ese fue el último ensayo clínico en el que has estado? Y luego he estado, pero en otro tipo de ensayos, no tanto de medicamentos, sino como de otro tipo de magnetoencefalografía. O sea, he estado en distintos ensayos, no tanto de fármaco como de otro tipo de terapias, otro tipo de investigaciones que se hacen. Yo recuerdo por entonces, creo que hablamos del ensayo clínico, me dijiste que te fue muy bien. Y me fue muy bien. O sea, yo pasé de tener 2 brotes al año, 3 brotes al año, a tener 1 cada 2 años. Wow. O sea, el cambio fue brutal. O sea, pasar a la 10ª parte prácticamente y luego, por supuesto, que la progresión, digamos, o sea, yo no noté progresión hasta bastante tiempo después. O sea, mi sensación es que me había estabilizado. Luego, pues, pasé a progresiva secundaria, que la doctora Costa ha hablado de ella, de esa, que es, bueno, pues es una evolución bastante natural, ¿no? Cuando has estado un tiempo en remitente recurrente, pasas a esa segunda. ¿Y mejoraste en qué? ¿En la marcha, en la visión, en la sensibilidad? Primero me paré. Para mí eso fue el mundo, o sea, de estar con 3, 4 brotes al año, de eso que dices, bueno, es que como siga a esta velocidad, entonces tenía un poco más de 30 años, bueno, como siga a esta velocidad, la progresión de la discapacidad era muy grande y de repente, ¡bum!, se ralentizó de tal manera que era otro mundo. Y luego fue un momento de mucha confianza. Era con una doctora que ya no está en mi hospital, está ahora en Cataluña, pero y fue realmente, se estableció un nivel de confianza muy grande. O sea, me dio mucha seguridad. Ese miedo que tienes, pues por desconocimiento normalmente. Claro, lógico. Lo del famoso conejillo de Indias, ¿no? Esa ¿qué va a pasar? Esa horrible comparación. No, perdona. O sea, además, era una puerta abierta. Cualquier duda que tengas, cualquier cosa, no dudes en preguntárnoslo. Uh-huh. Y eso te da mucha tranquilidad. Y bueno, pues yo tuve la suerte, claro, fui uno de los que empezó antes con ese tratamiento, que en su momento fue un tratamiento que revolucionó la modulación, ¿no?, inmunológica de los pacientes. Yo lo que recuerdo mucho es la confianza, esa confianza que me dio, que yo creo que cuando uno está confiado y se siente también esa parte, podemos llamar emocional, o esa parte psicológica, ¿no?, el sentirte confiado, el sentirte fuerte, yo creo que también ayuda a que supongo que el efecto del medicamento y también tu manera de afrontar la enfermedad sea mucho mejor. Y no sé si la doctora o Juan Carlos, como investigador, me podéis responder a esta duda, ¿no? ¿Qué ocurre si algo falla, ¿no? Si empieza a haber unos síntomas que no eran los esperados, que se pone en riesgo la salud de la persona, porque podría pasar, la medicina no afecta a todos por igual, no se sabe cómo va a responder el cuerpo, ¿no? Afortunadamente esto pasa poco, pero puede pasar. No sé, ¿hay algún antídoto o algo que lo corrija esto o cómo? Bueno, lo primero que se hace es saber en qué brazo del ensayo clínico se encuentra el paciente. Puede que esté teniendo alguna reacción al medicamento que se está experimentando, o puede que esté en el brazo control. Uh-huh. Lo normal sería en ese caso que estuviera en el brazo experimental. Se comprueba cuáles son los efectos secundarios que están ocurriendo y si tienen relación con ese fármaco experimental, se pararía el ensayo clínico en ese brazo y se pasaría el paciente al grupo control, al que tiene el tratamiento convencional. Pero vamos, habría que estudiar perfectamente a ese paciente. Obviamente dejaría ese ensayo clínico. De todas formas, me gustaría puntualizar 2 cosas. La primera es que el ensayo clínico es voluntario, uh-huh. Nadie tiene obligación de participar en el ensayo clínico. Y la segunda cosa es que salir de un ensayo clínico no hace falta ningún tipo de excusa. O sea, tú estás en un ensayo clínico, Patricia o Lola, por ejemplo, están en el ensayo clínico con nosotros. En el momento en que nos digan, no quiero participar, no me tienen que decir el por qué. No quieren participar, punto. Eso es lo primero. Y luego, como bien ha dicho Juan Carlos, hay posibilidades. Cuando pasa algo, se abre el ciego, significa que tanto el investigador o sobre todo el investigador va a saber en qué brazo está. Si está con el brazo de tratamiento,
y eso es una cosa exclusiva del paciente, pues se para el ensayo en este paciente, pero también nos ha dado caso de fármacos, o bien que no funcionaron, o bien que tenían efectos secundarios en un grupo más grande de pacientes, y entonces se para el ensayo a nivel internacional. Es un cierre precoz del ensayo clínico. Realmente pueden pasar muchas cosas. Yo siempre digo que lo más importante en un ensayo clínico es que la comunicación con tu médico sea fluida, que cualquier duda o médico, el equipo médico, esté ahí para solucionar esa serie de dudas, porque además en el ensayo clínico hay una serie de términos que son muy difíciles de entender, que no son términos del día a día, y que por lo tanto, por mucho que yo al paciente le haga leer el consentimiento informado, hay muchas cosas que no entiende. Entonces, esa comunicación con el equipo, porque realmente es mucha gente la que está participando en un ensayo clínico, es muy importante para que el paciente esté tranquilo y para minimizar los posibles problemas que puedan aparecer. Y ya para terminar, porque se nos va el tiempo y ojalá tuviéramos mucho más de tantas cosas que se me quedan en el tintero, porque es todo súper interesante. Pero lastimosamente, en fin, pasa estas cosas. ¿Se busca también, por ejemplo, alguien que esté muy medicado o alguien que no lo esté para estos ensayos? Porque claro, los medicamentos a veces son incompatibles, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo se conjuga para que no haya problemas? De ahí la importancia de los estudios de práctica clínica real, porque la población, la gente que entra en los ensayos clínicos suele tener pocas enfermedades y muy poquitos tratamientos para que los resultados sean lo más limpios posible. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya el fármaco está comercializado y lo utilizamos en nuestros pacientes de la consulta? Pues solemos hacer estudios de práctica clínica real, o sea, de gente que tiene problemas cardíacos, de gente que tiene otras enfermedades, que tiene 10 y 20 tratamientos, para ver si en estas personas el fármaco va a funcionar igual de bien y si no tiene interacciones con otros fármacos. Y de todas formas, en esos ensayos, esas características que debe cumplir el paciente es lo que se evalúa primero antes de que entre en el ensayo. Entonces, muchas veces eso se puede vislumbrar antes de que el paciente pueda entrar realmente en el ensayo y el riesgo de incidencias negativas disminuye bastante. O sea que es mejor que no esté tan polimedicado, ¿no? De alguna manera. Pues doctora Lucien Costa, investigador también Juan Carlos Murciano, ambos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, gracias por estar aquí, por ilustrarnos tanto, de verdad que ha sido por mi parte desde luego un aprendizaje grandísimo de lo que son los ensayos y un poco conocer más la enfermedad, que creo que es importante que la conozcamos todos para que no haya tanto rechazo quizás. Y por supuesto a quienes nos acompañan al otro lado del teléfono, a Patricia Largo y Dolores Castillo, que sigáis bien en el ensayo clínico, que tengáis mucha suerte, que haya muchas mejoras y que la calidad de vida pues aumente. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y Manuel Rancés, presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid, compañero de fatiga, como digo yo. Gracias por venir aquí a contarnos esta experiencia y a participar en este debate tan maravilloso. Muchas gracias a todos. Gracias. Seguimos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. ¿Te has sentido atrapada o atrapado en tu casa por culpa de una escalera? ¿Te has perdido planes por barreras que impedían tu movilidad? No lo dudes, contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te asesoramos, informamos y te ayudamos con proyectos, planes e informes. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por responder a la llamada. Mi nombre es Javier, tengo 70 años. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio.
Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. ¡Familia! Este Halloween Faunia celebra un evento único. Truco o Haribo en Faunia. Ven sábados y domingos durante el mes de octubre y consigue chuches Haribo gratis mientras aprendes sobre los animales más increíbles del planeta. Diversión y naturaleza en un solo lugar. Consulta condiciones y horarios en faunia.es. Faunia, muy cerca. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. ¿Cómo está el patio? Bueno, miedo me da. Miedo, vamos a morir de risa. Ojalá sea de risa. Es que estamos a punto de llegar a Halloween, Javier. Halloween, que ya vamos, os habéis dado cuenta que en España celebramos Halloween como si llevásemos con una calabaza en la mano toda la vida. Hombre, y esto es de antes de ayer. Hombre. De repente todos somos góticos rurales. Muy de Murcia, además, ¿no? De Murcia también, sí. Había un pueblo muy gracioso, por cierto, el nombre que me encantaba, por allí trabajé, se llamaba Alcantarilla, no sé si lo conocéis, muy curioso, sí. Me gusta mucho ese nombre. Ahora está San Javier, creo, y todo. Sí. Eso es, pues eso digo, que lo de Halloween ya lo hemos adoptado como nuestro, pero tú le preguntas a cualquiera de 40 para arriba, yo tengo 38, puedo decir también mi edad, que cómo celebraba Halloween de pequeño, y yo diría, yo lo celebraba en misa, porque antes era el Día de Todos los Santos, ¿no? Pues sí. Antes, pues bueno, tenías el Día de Todos los Santos, era un día tranquilo, yo iba con mis padres al cementerio, me acuerdo, a dar un besito a mi abuela, y ahora pues tenemos Halloween, que es un día de gente disfrazada de zombie que acaba borracho buscando un kebab a las 5 de la mañana. La evolución es bonita, ¿no? Antes rezábamos por los muertos, ahora empezamos a aparecer uno al disfrazarnos directamente, ¿no? Es que en España otra cosa no, pero de juergas... Claro, enseguida que hay una fiesta decimos, ¿sabes que no la tenemos? Pues venga, vamos a meterla también. Y eso nos lleva a la primera noticia de Halloween, evidentemente, que dice: Tarrasa suspende las adopciones de gatos negros durante Halloween para evitar su uso en rituales. Resulta que se han dado cuenta que en los últimos años ha habido un aumento bastante sustancial de adopciones de gatos negros en estas fechas, y la gente los usa para rituales, decorar sus casas. Tú imagínate ser gato y ser adoptado. Y amenazado. ¿No? Y encima decir, bueno, me ha adoptado una familia, pero me ha adoptado porque pegaba con las telarañas que ha puesto. Es alucinante. Además, qué fama tienen los gatos negros, pobrecitos, toda la vida con la mala suerte. Imagínate lo que tiene que ser vivir sabiendo que cada vez que aparecen la gente se cruza de acera, hay gente que escupe. Hay de todo tipo de rituales para antigatos negros, pobrecitos. Y que escupe hasta sin gato también. O sea, sí, hay alguno que no necesita gato para escupir. Mientras no me dé, y además si moja no mancha. Se nos está yendo, Javier, con Halloween se nos está yendo. No, digo que se nos está yendo la olla con Halloween, aparte de a nosotros también. Y el tema de los disfraces, porque luego eso siempre hay alguno que se le ocurra mucho, otro que no se le ocurra nada. Hay alguno que se pinta la rayita al ojo y dice, no, soy un muerto con brilli, para eso no te disfraces. Luego está lo de los caramelos, los niños en América van diciendo lo de truco o trato, bueno, ellos dicen truco o trato, pues son americanos. Trick or treat, ¿no? Que dicen, ¿no? Y la gente allí está preparada, les da caramelos, chuches, golosinas. Aquí, que no estamos preparados, a mí alguna vez me han llamado a casa y yo les doy lo que pillo, pues una mandarina, un sobre de ketchup de Madonna, digo, toma, pues cosas, no estamos preparados. Y decorar las casas, hay vecinos que se pasan una barbaridad. Yo el año pasado pasé por delante de un edificio, vi ahí como un muñeco colgado y digo, qué currado, ¿no? Qué bien está hecho, y paso por debajo y escucho, ayuda. Yo una vez tiré de la cara de la piel de uno pensando que era la careta y lo dije que era así de feo. Sí. Eso se decía. Le hice un poco de daño. De pequeño se decía, tú la máscara no, solamente necesitas la goma, ¿no? Y es que nos tragamos, yo creo, desde pequeños, tantas películas americanas de miedo y tal, pues que pensamos que aquí también hay fantasmas en las casas, bosques tenebrosos, y aquí bosques tenebrosos, pues no muchos, y bueno, fantasmas sí, fantasmas... Eso, pero fuera de Halloween y todo. Tenemos algunos el resto del año, el 364 días restantes también. Y además eso, con lo que hemos dicho, si algo viene aquí de fuera, de alguna tradición, nosotros la adoptamos, la mezclamos y la dejamos irreconocible. Halloween, incluso la mejoramos. En este caso yo creo que no, ¿eh? No, yo por lo que veo en las películas, no he estado en Estados Unidos en Halloween, pero tiene otra pinta, ¿no? Aquí Halloween ya es como en España, es como la pizza con piña de las fiestas. Sabes que no tiene mucho sentido, pero ahí está y sigue teniendo su público. Y esto ya además no es cosa de niños, como digo, ya los mayores somos peores que los niños, hemos adoptado esta fiesta. Tengo unos amigos que siempre celebran Halloween. El año pasado me dijeron, oye, pero hay que venir disfrazado
de algo que dé miedo. Y yo me disfracé de inspector de Hacienda y bueno, todo el mundo acongojado. Te quedaste solo, vamos. Yo fui al terror psicológico. Se fue todo el mundo. Ojo que yo no estoy en contra de Halloween, voy a ir rapidito para que me dé tiempo a comentar la otra noticia. Solo digo que la mayoría lo celebramos sin tener mucha idea de por qué, ¿no? Que también me parece muy bien. Pero esto nos lleva también al tema de disfraces, a la segunda noticia, que dice, ¿cómo estoy hilando para ir rápido? Dice, un hombre corta y tiñe el pelo de su perro para convertirlo en un esqueleto sin tener que comprar un disfraz. Si no lo habéis visto, por favor, ponéoslo. Yo el vídeo me he negado a verlo, pero solamente con la foto me ha parecido suficiente. El hombre lo ha subido a sus redes, encima hizo un boceto antes, como si fuese el Da Vinci perruno, diciendo, esto representará el fémur, esto representará el cráneo. No, lo que representa es tu falta de límites, pobre perrito, porque dice que lo ha hecho sin gastar dinero. Y esto sí que es verdad que he escuchado que los expertos dicen que si disfrazamos a nuestros perros, que tengamos cuidado que no se miren en el espejo, porque a ellos les puede generar un shock. Claro, no se reconocen y no saben que les han disfrazado. Entonces hay que tener cierta delicadeza. Estoy intentando ver el vídeo, pero lo han quitado de la web. Con la foto es suficiente, No, Javier. lo han quitado, o sea, es que lo han quitado directamente. Alguien ha dicho fuera. Eso no sí, pues yo había visto la foto. El vídeo ni lo busqué porque no me parecía muy... A mí me da penita, la verdad. Sí. Y si hace esto con su perro, ¿qué no hará a sus hijos? Si es que tiene. Yo me imagino que disfrazaré a lo mejor de momia con papel higiénico que ya esté usado, o de vampiro y les afila los colmillos en vez de comprarle una dentadura. O sea, me imagino cualquier cosa. Así que bueno, por ir cerrando, no adoptemos gatos por hacer la gracia, no humillemos a los pobres perros, y básicamente a eso. Antes, el 1 de noviembre, la gente iba al cementerio, como decía, y ahora la gente va a la discoteca, pero al final es lo mismo, porque en los dos sitios hay gente pálida, con ojeras, y de hecho hay alguno que si se mueve da miedo también. Y es que el caso es que da igual de dónde venga Halloween, lo importante es que nos da aquí en España una excusa perfecta para hacer el ridículo disfrazado. Si aquí lo de hacer el ridículo, eso sí que sí, Javier, es una tradición de toda la vida. Pues con esto nos vamos ya a otra sección. Gracias, Tony. Hasta la próxima. Hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Y bueno, pues vamos a hablar de algo que muchos de ustedes conocen el concepto de lo que es un botiquín, pero tenemos muchas cosas en el botiquín. El botiquín puede ser el armario de la cocina entero, quiero decir, porque a veces que guardamos muchísima medicación, o puede ser un botiquín pequeñito con esa cruz roja que tenemos en el medio, que puede ser dentro del ámbito laboral, o puede ser de múltiples maneras, ¿no? Pero realmente sabemos lo que tiene que tener un botiquín para esos primeros auxilios, o qué no tiene que estar, o qué caduca, qué no caduca. Bueno, para ello, a través de Vidafarma, que como bien saben es una entidad que colabora con nosotros para que este programa sea una realidad, pues conjuntamente llevamos a cabo pues este tipo de información práctica para que ustedes, quienes nos están escuchando, sepan qué es el botiquín y qué contiene o debe contener el botiquín. Y para ello hemos invitado a Cristina Guillén, que es farmacéutica. Hola, Cristina. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. Gracias por estar con nosotros. Te queríamos preguntar, pues, ¿qué es un botiquín y qué tiene que tener un botiquín? Bueno, pues un botiquín es como un sitio donde tenemos que tener una serie de medicamentos, como si dijéramos de primeros auxilios, ¿no? Uh-huh. En el que, bueno, pues para momentos leves de dolor de cabeza o de cualquier historia que nos pueda pasar a nivel doméstico, pues podamos acudir a él. Entonces es muy importante que el botiquín lo tengamos al día, cosa que es raro. Es muy raro. Yo soy la primera que no lo tiene. Yo creo que nadie, pero bueno. Y bueno, pues sería muy fácil si le prestáramos un poquito de atención. Y en este caso, pues por ejemplo, los farmacéuticos también servimos de gran ayuda, claro, que a veces no se nos ocurre, ¿no? Pensamos que un botiquín lo podemos hacer por nosotros mismos, y a lo mejor pues es bueno pues que nos den ideas y también orientarlo un poco a la estación del año en que nos encontremos. ¿Qué debe contemplar un botiquín así para esos primeros auxilios? Pues a ver, en primer lugar lo básico, ¿no? Para cualquier accidente doméstico, unas tijeras, unas gasas, unas tiritas, pues un antiséptico.
Y luego, pues orientado un poco, dependiendo en este caso que ahora estamos en el otoño, ¿no? Pues un botiquín para otoño, pues un poquito medicamentos pues básicos para enfermedades que ahora empezamos a hacer frente a ellas, ¿no? Como puede ser gripe, puede ser catarros leves, dolores de garganta, pues nos puede ayudar un poquito a hacer que, pues eso, a amortiguar los síntomas y también pues hacer que estas enfermedades no vayan a más, ¿no? Y deriven en problemas más graves. ¿Hacemos mucho acopio de medicinas todavía? Yo creo que sí, ya vamos haciendo menos y se va notando que la gente está más concienciada en hacer menos acopio, pero sí que es verdad que muchas veces hacemos acopio de manera errónea, porque tendemos a guardar las cosas, no miramos las caducidades de los medicamentos y cuando vamos a tirar de ellos, ¿no? Que los necesitamos, pues resulta que están caducados, resulta que no tenemos el prospecto, no sabemos la dosis que tenemos que tomar de ellos, entonces pues somos un poco desastre en ese sentido. Existe lo que es el punto SIGRE, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Reciclan? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando tenemos mucha medicación? Porque entiendo que un medicamento cuando está caducado ya no vale para nada, ¿no? Va a ver, pues el punto SIGRE es un sistema integrado de gestión y recogida de envases, ¿vale? En el punto SIGRE deberíamos todos los restos de medicamentos, tanto los que ya no usamos o los que están caducados, pues llevarlos al punto SIGRE de la farmacia. Bueno, es un sitio donde la farmacia lo que hace es hacerlos llegar a una zona donde los reciclan y donde pues se quitan todos esos restos de medicamentos que son contaminantes. Uh-huh. Y, perdón la pregunta, que no te... No, digo, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cualquier farmacia tiene el punto SIGRE o...? Sí, la mayoría de las farmacias tienen el punto SIGRE, ¿vale? ¿Y se recicla o se lleva a algún sitio? Sí, normalmente pues el proveedor de nuestros medicamentos se lleva pues a unas zonas especiales donde estos medicamentos se clasifican más que nada los envases y se reciclan pues los papeles, los plásticos, todo eso, y luego los restos de medicamentos pues con tratamientos especiales también se elimina. Voy a hacer una pregunta que parece de perogrullo, pero no lo creo a lo mejor, porque yo no sabía que las mascarillas quirúrgicas caducaban. Hasta que después de la pandemia aprendí una cosa más, que caducan. Entonces, ¿el alcohol caduca? ¿Las gasas caducan? ¿El algodón caduca? Pregunto, ¿no caduca esto? Sí, pues porque pueden perder a lo mejor las fibras que contienen por el paso del tiempo, por todo eso pueden perder pues estabilidad. Y entonces, pues a lo mejor pues pierden eficacia, ¿no? En la seguridad, lo que proporciona una mascarilla. ¿El alcohol también? Sí. Aunque no se abra. Aunque no se abra. ¿Vale? ¿Pierde eficacia? Pierde eficacia. ¿Y es mejor el alcohol del 96 que el del 70 para acabar con bacterias? ¿O a la inversa? Porque cuanto más agua tenga, cuanto más alcohol tenga, más se evapora, ¿no? Y menos efectivo es también, ¿no? Bueno, el alcohol lo que pasa es que es desinfectante, entonces cuanto más cantidad de alcohol más desinfecta. A lo mejor si son heridas muy pequeñas, muy leves y que no están pues requieren menos cantidad de alcohol, pero es verdad que un porcentaje de alcohol pues llega a infecciones más graves. ¿Las farmacéuticas o las farmacias oficiales de farmacia venden botiquines completos? Sí. O sea, sí, a ver, en sí no para tan específicos, porque luego, a ver, los botiquines tienen que ser más personalizados. Sí que existen botiquines de primeros auxilios para viajes, que eso sí que se venden completos, pero por ejemplo, para un botiquín más doméstico, pues hay que ver las necesidades de la familia que vive en las casas, ¿no? Si hay más niños, más gente mayor, depende un poco, y hay que adaptarlo un poco a la peculiaridad de cada casa. Pues muy bien, hasta aquí la claridad, gracias a Vidafarma y a Cristina Guillén, farmacéutica, que nos ha venido a contar un poco qué es esto de un botiquín, que ya tenemos algo más de información y que sabemos que hay cosas que caducan, con lo cual hay que revisarlo también, y sobre todo el acopio indebido de tanta medicación que a veces acaba en el retrete, en el peor de los casos. Bueno, pues gracias por todo. Muchas gracias. Volvemos. Buenas tardes. Piso de 90 metros, 4 habitaciones, acabados en mármol y muy bien situado. ¿Pero es accesible y adaptado para una persona en silla de ruedas como vimos? Sí, solamente hay un pequeño escalón.
Evita sorpresas. Contacta con el Gabinete de Accesibilidad de Fundación 360. Te ayudamos a valorar y mejorar la accesibilidad de cualquier espacio. Llama al 91 593 35 50 o escribe a odat@famma.org con el apoyo de Fundación Montemadrid y CaixaBank. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Pues ahora vamos con un tema muy interesante, que es parecido a leerse un prospecto de un antibiótico, que es mejor no leérselo o leérselo con lupa, porque nos pueden engañar y nos pueden contar cosas que luego, bueno, pues hay que leerlo con detenimiento. Y para eso hemos traído a nuestro oftalmólogo principal, que es Cristian Herrera, que como sabe desde el Servicio Jurídico analiza todo lo que se puede analizar, pues entre otras cosas para asesorarles a aquellas personas que llaman al teléfono del Servicio de Información y Orientación y preguntan cosas como las que nos va a contar. Cristian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? Hola, pues aquí estamos, la verdad que con temas como la semana pasada de pura actualidad, y es que, bueno, pues esta semana hemos tenido una gran noticia, un gran avance que después de tanto tiempo se venía reivindicando, sobre todo por los pacientes de ELA, y es que se ha aprobado el Real Decreto Legislativo, el Real Decreto Ley 11/2025, por el que se establecen las medidas para fortalecimiento del sistema de autonomía y atención a la dependencia, y además cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 3/2024 para mejorar la calidad de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. ¿Vale, Javier? Y es que, bueno, pues esta normativa ha introducido una novedad, que es la creación de un nuevo grado 3+, en el grado de dependencia. Como sabíamos, hasta ahora solo teníamos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, y ahora vamos a incluir el grado 3+, en el cual... El grado 3 es el de personas muy dependientes y ahora es el superior a eso. Eso es. Entonces, digamos que esas personas que tenían prácticamente una necesidad de ayuda constante pues, de una tercera persona, pues a día de hoy pues se ha creado este extra para estas situaciones de, bueno, pues enfermedades y procesos que son de este tipo de alta complejidad y que, bueno, pues ya tienen un curso irreversible, como es el caso de los pacientes de ELA, ¿vale? Y es que, bueno, pues con el fin de completar esta normativa que teníamos del año 24, pues por fin se ha sacado este Real Decreto Ley, que lo que hace es principalmente de dotar, especificar pues cómo van a ser esas prestaciones, cómo se van a incluir, y bueno, pues el texto al final lo que garantiza es esa atención personalizada de 24 horas a las personas con ELA o con otras enfermedades complejas, creando un derecho incluso de una prestación económica de hasta 10.000 euros. Sí que es verdad que hay que hacer ciertos matices, porque como tú bien sabes, Javier, muchas veces nos quedamos en el titular de la noticia y hay que matizar. No es que te vayan a dar 10.000 euros directamente para tu bolsillo. Claro, es al final lo que se va a destinar es dentro de las prestaciones de dependencia. Tenemos prestaciones que se pueden vincular a un servicio o vincular a la contratación de un asistente personal. Entonces nosotros vamos a poder destinar hasta como máximo esos 10.000, casi 10.000 euros para este tipo de prestaciones, para este tipo de servicio o para este tipo de contratación de un asistente personal. Entonces, bueno, es importante que realicemos este tipo de matices, ¿vale? Sí que es verdad que esta financiación va a ser al final al 50% por el Estado y 50% por las comunidades autónomas. Entonces, bueno, hay que ver ahí un poco, bueno, se especifica también en la normativa las partidas que se van a destinar, porque al final estamos hablando de cantidades económicas bastante elevadas. Tenemos unos presupuestos que siguen prorrogados, perdón. Entonces es importante que, bueno, pues a través de esta modificación se han añadido varias disposiciones adicionales en diferentes normativas y lo que se busca es cumplir, digamos, todo esto, porque, bueno, pues era algo muy solicitado y, bueno, pues al final de todas estas personas beneficiarias del SAT, a fin de determinar el mínimo específico, pues hay que ir variando y viendo exactamente luego cómo también lo van a ir adaptando pues todas las comunidades autónomas en función de la normativa estatal que ha salido. Una pregunta, ¿está por definir quién va a determinar qué son circunstancias que determinan, valga la redundancia, ese grado plus
¿no? Es decir, ¿quién define eso? Porque no está definido. Claro, viene cierta especificación en la Ley 3/2024 de, bueno, pues esos procesos que son de alta complejidad y de curso irreversible. Defíname. Pero claro, va a haber que tener por todos los profesionales de cierta capacidad de decisión o ver exactamente cómo lo especificamos concretamente. Lo que sí que sabemos es que, desde luego, para los pacientes de ELA va a estar incluido, y luego vamos a tener que ver un poquito pues toda esa situación, cómo se complementa, el añadido que va en cuanto a la denominación siguiente al ELA, ¿no? Que es Manuel que está con nosotros, sí. Yo a mí lo que creo que es importante es el tema de la urgencia. Normalmente los pacientes con ELA no tienen tiempo para esperar 6 meses a que les den una... Normalmente, además, cuando pasen esos 6 meses, sus necesidades ya han variado. Entonces, ¿se contempla de alguna manera algo que pueda dar un carácter de urgencia? Un procedimiento de urgencia. A ver, los procedimientos de urgencia como tal están establecidos. Lo que pasa que a día de hoy, con el retraso que llevan casi todas las organizaciones, todas las administraciones, los procedimientos de urgencia sí pueden ser de urgencia, pero no son reales. Entonces, se está regulando y se está trabajando para sacar estos procedimientos nuevos. Es más, como ya hemos hablado en otras ocasiones, tanto la ley de discapacidad como la ley de dependencia está en trámite para que se publique la nueva normativa, en la cual ya se busca pues acortar, digamos, esos procedimientos, y sobre todo pues también, por ejemplo, con la concesión de la dependencia, que te concedan ya directamente la discapacidad, y buscar ahí un poco de desahogo dentro de la administración para facilitarlo. Pero sí, efectivamente se busca un poco con estas alternativas facilitar, ya que van a ser pacientes exclusivos de un grado, poder beneficiarles para poder tener ciertas prestaciones y tener un poco de agilidad, porque al final, como bien indicas, estas personas tienen una esperanza de vida que, bueno, pues se ha reducido muy considerablemente, y si tenemos que esperar a que la administración a día de hoy evalúe todas estas situaciones, pues posiblemente no llegue a tiempo. Entonces, pues bueno, es una situación que desde luego tenemos que valorar muy positivamente. También sacaba un comunicado de la Comunidad de Madrid, que ya está un poco al día, de que, bueno, pues también querían modificar ya su ley de dependencia, un poco en base a todo esto que ha salido. Entonces, bueno, pues festejamos un poco que también las comunidades autónomas intenten acelerar todos los procedimientos lo máximo para que, bueno, pues estas garantías, estas disposiciones, estas prestaciones económicas que tanto se necesitan en muchas veces, pues intentemos que lleguen lo antes posible. Expliquemos también que es una declaración de intenciones de la Comunidad de Madrid, es decir, que no es que lo vaya a cambiar ya, porque primero se emite a consulta pública, donde hay un proceso de, digamos, de intencionalidad de que quieren hacerlo, y luego ya será el momento en el que saquen el proyecto de norma cuando haya que decir algo al respecto. Eso es, al menos en esta normativa, en este Real Decreto Ley, ya la tenemos publicada. ¿Vale? Pero eso puede ocurrir en el 2027. Pero me refiero, ahora claro, tenemos que adaptar... Por algo digo 2027. No, sí, porque hay elecciones y esas cosas. Lo bueno es que tenemos aquí la parte estatal y tenemos la parte autonómica. Entonces, al menos la parte estatal ya la tenemos. Sí que es verdad que en 2024 sacaron la ley ELA, y ahora en 2025, ya casi a finales de 2025, tenemos esta partida presupuestaria y cómo se va a destinar estos 500 millones que hay destinados para cubrir esta nueva necesidad. Pero ahora, claro, todas las comunidades autónomas tienen que transponer toda esta situación, toda esta normativa, para que se vaya aplicando poco a poco y vayamos al final teniendo pues una situación normalizada, y desde luego que todo vaya sobre su curso. Pero efectivamente ahora pues las comunidades pues tienen que publicar, primero tienen que sacar la voluntad de reformar la normativa, luego se le tiene que hacer aportaciones, luego se tiene que publicar de nuevo el texto de la modificación, realizar aportaciones, y ya luego se puede sacar. Entonces, bueno, pues... ¿Cuándo despliega todos sus efectos la norma en las comunidades autónomas? ¿Desde ya? Bueno, la norma a día de hoy ya está vigente, porque desde que se publicó, creo que fue el miércoles, al día siguiente entraba en vigor. Entonces, el pasado jueves ya entró en vigor la normativa. Entonces, ya es efectiva. Ahora ya tenemos que... No hace falta modificar nada de las comunidades autónomas, hay que aplicarla. Es efectiva. Bueno, hay que modificar ciertas disposiciones, pero ya tienen que aplicarla, lógicamente. En el caso de que hubiera incompatibilidades, si no. Bueno, ahí es otra cosa que ya sabéis que la ley de dependencia es muy restrictiva
restrictiva y hay ciertas situaciones que no te permite compatibilizar unas cosas con otras. Sí que es verdad que lo que estamos buscando es flexibilizar esas incompatibilidades y esas situaciones. Entonces, bueno, pues es muy interesante que con estas nuevas normativas lo que vayamos viendo es una capacidad de poder compatibilizar tanto prestaciones como servicios para poder cubrir con totales garantías las necesidades de todas las personas dependientes y sobre todo de todas las personas también con discapacidad que sufren de estas situaciones. Bueno, pues ya es hora que al menos en esta ocasión hayan aplicado adecuadamente un Real Decreto legislativo, ¿no? Eso es. Por la urgente necesidad, no por otras cosas, en fin. Bueno, gracias, Cristian. Ahora vamos a ir con un nuevo consejo de Pasito a Pasito en nuestro Centro de Atención Temprana. Buenos días, Javier. Soy Alicia, la logopeda del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito. Hoy quiero hablaros de una frase que seguro que hemos escuchado más de una vez, y es que ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres o abuelas que con la comida no se juega? Y claro, lo decían con toda la razón del mundo, porque para ellas jugar con la comida era sinónimo de no comer, de mancharse o de perder el tiempo en la mesa. Pero desde la logopedia hoy sabemos que jugar con la comida puede ser muy beneficioso, sobre todo en los primeros años de vida. Cuando un niño toca, huele, aplasta o prueba diferentes texturas, está descubriendo el mundo con sus sentidos. Esa exploración le ayuda a aceptar nuevos alimentos, a mejorar su coordinación oral y a preparar su boca para hablar mejor. Además, cuando el niño se siente libre para experimentar, está desarrollando su curiosidad, su motricidad y su lenguaje. No se trata de dejar que juegue siempre con la comida, sino de entender que a veces mancharse también es aprender. Así que si alguna vez tu peque mete los dedos en el puré o se queda fascinado mirando cómo se aplasta un trozo de plátano, respira hondo, porque en ese momento, aunque parezca un juego, está aprendiendo muchísimo. En el Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito acompañamos a las familias en este proceso, ofreciendo orientación y estrategias para favorecer la alimentación, la comunicación y el desarrollo del lenguaje desde los primeros años. Podéis encontrarnos en calle Ramón Power 54, escribirnos a cat@fama.org o llamarnos al 623 757 050. 623 757 050. Pues muchas gracias por este último consejo de hoy. Desde luego yo les invito a que vayan a ver el Centro de Atención Temprana y Tratamientos, porque también hay para menores de 6 años hasta 12. Además tenemos salas multisensoriales y un equipazo de profesionales que desde luego tratan adecuadamente y sobre todo de manera personalizada, poniendo en el centro de la atención tanto al menor como desde luego a la familia, para que no dependan de nosotros. Queremos que aprendan, que tengan técnicas donde de una manera sean autónomos y desde luego sean sobre todo muy felices. Hoy hay un evento que eclipsa el mundo, ya saben, hoy es el clásico Madrid-Barça. Yo no digo nada, que todo se sabe. Que sean felices 24-7-365. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.